Grabar en la... Hola a todos, hoy vamos a hacer un monográfico de los cimientos del cielo, gracias a Mónica, que es la que ha pedido la charla. Y ahora vamos a empezar a ver si es verdad que podemos compartir pantalla. Ahora sí, ahora sí. A ver. Bueno, ¿cómo empieza todo? Todo empieza con un pensamiento. Todos los pensadores antiguos y todos los filósofos quieren saber quiénes somos, qué somos. Entonces, decía Descartes, pienso, luego existo. Pues si nosotros estamos pensando todo el día, por la mañana, por la tarde, por la noche, porque otra cosa no, pero no podemos dejar de pensar, porque si dejamos de pensar ya es como si no estuviéramos aquí. Hay algo que nos dice que somos pensamiento. Entonces, bueno, pues ese pensamiento, nosotros hemos dicho lo que dice José Luis, que Luis Hay decía que tú podías pedir una cosa y verla hecha, que cuando la pedías, tenías un pensamiento, tú ibas a conseguirlo. Pero eso es muy difícil de ver. Pero si en vez de ir hacia adelante nos vamos hacia atrás, ¿cuándo decidimos hacer la carrera que cada uno tenemos? Y la hicimos. Y después, cuando decidimos entrar en el trabajo o opositar en las oposiciones o hacer el trabajo X? Y así lo hicimos. Y parece que efectivamente para adelante nos cuesta verlo, pero para atrás siempre hubo un momento que tuvimos un pensamiento y ese pensamiento dio sus frutos de alguna manera. Entonces, nosotros lo que tenemos claro es que somos un pensamiento. Y entonces ese pensamiento puede ser que sea de alguien que nos piensa. O sea, nosotros somos un pensamiento de una mente que nos piensa por encima de nosotros. Entonces, a ese pensamiento primero, dice José Luis, vamos a llamarle Dios, origen y fuente. Y a ese segundo pensamiento, pues vamos a llamarle Hijo o Cristo, que es lo que aparece en el curso de milagros. Pero claro, como decía Arcelia, para que esto se produzca tiene que haber un acuerdo de dos voluntades, del Padre y del Hijo. Y entonces el Padre creó al Hijo, al pensamiento, con la frase, te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Y tuvo que tener el acuerdo del Hijo. Y el Hijo le dijo, sí, Padre. Y nació como resultado de esa promesa. Pero este hecho, de este acuerdo, el Hijo no recuerda que le contestó eso. De momento le dijo sí, Padre. Después vamos a ver por qué el Hijo no lo recuerda. Bueno, pues entonces, esta es el pensamiento que piensa otro pensamiento, que somos nosotros. Y a su vez, esto es como Dios y como el pensamiento se crea y se extiende. Dice que la creación se produce por el puro gozo de extenderse. El Padre se extiende en el Hijo, que es pensamiento, que es mente. Todo esto es mente, no hay nada material. Entonces dice, la capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. Las mismas características del Padre las tiene el Hijo. Y el Padre dijo, mi Hijo es tan puro y santo como yo. Y así es como Dios se convirtió en el Padre del Hijo que ama, dice.
Pues así fue como lo creó. Esta es la palabra que el Hijo no creó con el Padre, ya que nació como resultado de ella. Fíjate, el movimiento es del Padre al Hijo y del Hijo al pensamiento del Hijo o a las creaciones del Hijo. Dice, en la creación Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. Exactamente igual que el Padre, las mismas características, todo exactamente lo mismo. Le infundió al Hijo la misma capacidad de crear. Entonces el Hijo tuvo otro pensamiento que son las creaciones del Hijo. Y nos dice el curso, tus creaciones son la conclusión lógica de sus premisas. El pensamiento de Dios las ha establecido para ti. Se encuentran exactamente donde les corresponde estar, y donde les corresponde estar es en tu mente como parte de tu identificación con la suya. Tus creaciones son la conclusión lógica de la creación. El pensamiento, el Padre crea el Hijo crea a sus creaciones. Y así sucesivamente. Se producen las flechas de exactamente los acuerdos que se establecen entre cada uno de ellos. Estos son acuerdos o comunicación entre los pensamientos del Padre y del Hijo. Y dice, la extensión no puede ser bloqueada ni tiene vacíos, continúa eternamente por mucho que sea negada. Luego vamos a ver por qué hemos negado la creación. Pero esto es como si fueran unos círculos grandes que se van expandiendo y luego el Hijo y luego las creaciones del Hijo y luego el Hijo y así sucesivamente. Dice, el universo consiste únicamente en el Hijo de Dios que invoca a su Padre y la voz de su Padre que le responde en el santo nombre de su Padre. Dice que el único universo que existe es la comunicación que existe entre el Padre y el Hijo y sus creaciones. Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre. Estamos aquí. Tú eres el reino, no tienes nada que ver con las apariencias. La realidad es tuya porque tú eres la realidad. Y nos dice, el universo consiste únicamente en el Hijo de Dios que invoca a su Padre y la voz de su Padre le responde en el santo nombre de su Padre. O sea, es la comunicación que existe perfecta entre el Padre y el Hijo. Y nos dice que somos co-creadores en el cielo con el Padre. Dice, este Hijo tiene que haber sido creado a semejanza de él mismo, un ser perfecto que todo lo abarca y es abarcado por todo, al que no hay nada que añadir ni nada que restar, un ser que no tiene tamaño, que no ha nacido en ningún lugar o tiempo, ni está sujeto a límites o incertidumbres de ninguna clase. Ahí los medios y el fin se vuelven uno y esta unidad no tiene fin. Todo esto es verdad y sin embargo no significa nada para quien todavía retiene en su memoria una sola lección que aún no haya aprendido, un solo pensamiento cuyo propósito sea aún incierto. Esto no tiene sentido para los que tenemos un pensamiento incierto o un solo deseo con dos objetivos. Luego vamos a ver lo que es esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues lo que pasó fue que esta es la creación, el Padre crea a su Hijo, el Hijo crea sus creaciones y después están las creaciones. Perfecto, muy bien. Esto, lo que nosotros... Vale. Y entonces la comunicación nos dice que es perfecta entre el Padre y el Hijo y sus creaciones. Pero nos dice también
que la creación se produce en un sentido del Padre al Hijo y del Hijo a las creaciones del Hijo y las creaciones del Hijo a su vez a sus creaciones. Que este movimiento no es recíproco, que ocurre lo mismo en el cielo que en la tierra, que nosotros que somos padres creamos a nuestros hijos y nuestros hijos crean a su vez a sus hijos, que serían nuestros nietos, y a su vez a nuestros bisnietos, o sea que serían, y así sucesivamente. Este movimiento en la creación es del Padre al Hijo y no es recíproco. Pero ¿qué pasó en esta perfección donde lo teníamos todo, era todo maravilloso y todo fenomenal? Pues que apareció una motita negra en el Hijo o el Cristo. ¿Qué significa la motita negra? Esa esquinita que dibuja José Luis, ese triangulito que dibuja. Una idea. Claro, si esto es mente y esto es pensamiento, pues tiene que ser una idea. ¿Y esa idea cuál fue? Nos dice el curso, una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse. Se adentró en la eternidad donde todo es uno. A causa de su olvido, ese pensamiento se convirtió en una idea seria capaz de lograr algo como y así producir efectos reales. Fijaros, esta alocada idea. ¿Cuál sería la alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, que ha provocado todo este universo que nosotros vemos y que nos impide ver todo lo que es verdad? Pues nos dice que eso, que no existe la relación recíproca, y nos dice que si tú hubieses la idea, la diminuta idea, ¿cuál era? La diminuta idea, ¿cuál era? Que Dios era el primero y el Hijo era el segundo. Y el Hijo le pidió a Dios ser el primero. Esto era absurdo porque Dios no podía aceptar esto, porque si la creación es extensión, si el Hijo o sea, si el Padre crea al Hijo y el Hijo crea al Padre, la creación se colapsaría. Con lo cual, eso no lo pudo conceder Dios, y entonces nos lo dice. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creador. La creación estaría, por lo tanto, limitada y no podría ser co-creador con Dios. De la misma manera en el que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Ya hemos visto la flecha esa del dibujito. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creador. Pero claro, tuvimos esa diminuta idea que no pudimos hacer real, pero pudimos soñar que efectivamente así lo habíamos hecho. Entonces, primero fue esa idea de querer ser el padre de nuestro padre, y la segunda es que nos quisiera el deseo oculto de una relación especial con el padre. Tampoco se nos pudo conceder, porque es que el padre solo tenía un hijo y quería todo al hijo por igual, solamente tenía uno. Dice, Dios no es especial, pues no quedaría con ninguna parte de lo que Él es solo para sí, negándosela a su Hijo y reservándola solo para sí. Que esto fue lo que hizo el Hijo, reservarse una parte del todo, pero solo para Él, pensando que así iba a ser feliz. Y entonces esto es lo que José Luis habla, el triangulito del pensamiento escindido. Y dice que el ego aparece como la primera fabricación y es uno de los personajes centrales del sueño. No pudo hacerse real,
pero en el momento en el que el hijo tuvo esa idea alocada de la que olvidó reírse, al principio fue un movimiento inocente, pero después, cuando vio el poder que eso tenía, pues entonces decidió sumirse en el sueño y efectivamente crear al falso Dios en donde eso fuera posible, en donde el hijo pudiera crear al padre. Y lo creó, el ego. Lo creó, pero en un sueño, porque eso no podía hacerse en el cielo. Entonces se sumió en un sueño. En el esquema lo sitúa sobre el pensamiento escindido, como si fuera su padre y no una fabricación propia. Pero fue el pensamiento escindido que fabricó el Dios, el ego, para vivir la separación. Una parte del todo, pero solo para él. Ese fragmento de tu mente es una parte tan pequeña de ella que si solo pudieras apreciar del todo del que forma parte, verías instantáneamente que en comparación con el más pequeño de los rayos de sol o como la ola más pequeña en la superficie del océano. ¿Os imagináis qué pensamiento tan, qué fragmento tan diminuto es ese? Que es, imaginaros un océano, una ola. Imaginaros de los rayos del sol un rayo. O sea, es un fragmento de tu mente, una parte pequeña, mínima. Pero esa parte sueña con el tiempo. Un intervalo en el que lo que parece acontecer en realidad nunca sucedió de verdad. Los cambios ocurridos son insustanciales y los acontecimientos no han tenido en un lugar en ninguna parte. No ocurrió, no puede ser verdad, no es la realidad, es un sueño. Nosotros estamos repitiendo el error fundamental cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo. Estamos repitiendo la separación. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos a nuestros padres y podemos tratarlos como si fueran nuestros hijos. Y les cuidamos, les vestimos, les lavamos, le ponemos, le quitamos, le decimos por dónde tienen que ir, por dónde no tienen que ir. Yo soy la hija y ella es mi madre, pero yo puedo comportarme con ella como si yo fuera la madre y ella fuera la hija. Nos pasa exactamente igual con nuestros hijos. Nuestros hijos quieren enseñarnos a nosotros cómo se tienen que hacer las cosas y nos lo dicen cada rato, cada día, cada hora, cada minuto, cada instante. Entonces, el tiempo y el espacio dice que son la misma ilusión, que la única diferencia que hay entre el espacio y el tiempo es que el tiempo es lo que está más alejado y el espacio es lo que está más cerca, pero el espacio y el tiempo son la misma dimensión. Dice, cuanto más cerca se trae a tu mente, más crees que es el espacio. La separación no fue una pérdida de la perfección, sino una interrupción de la comunicación. Ahí estamos. Ningún hijo de Dios puede perder la facultad de extenderse, ya que es inherente a lo que es él, pero puede usarla de forma inadecuada. Aquí ya nos está diciendo qué es lo que fue pasando. Primero, dice, mira, no puedes perder tu perfección, pero puedes interrumpir la comunicación con el Padre. No puedes perder la facultad de extenderse, pero puedes utilizarla falsamente. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Pues exactamente eso. Esa idea alocada lo que produjo fue una pérdida de comunicación. Aquí la comunicación era perfecta, pero aquí se interrumpió la comunicación. Y aquí lo que se provocó es el pensamiento escindido
hizo un acuerdo con el ego y este acuerdo se ocultó. Porque la clave de esto es que nosotros quisimos crear a nuestro propio creador, a nuestro Padre, y de ser el Padre y no su Hijo. Por lo tanto, creamos a un Dios que era nuestro Padre. Y entonces el ego dice que es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación. Nada más separarse, surgió el falso Dios, que fue lo que no nos había autorizado Dios, el cual fue fabricado en vez de creado. Esta es la primera fabricación. Esto ya es el sueño. Esto es un sueño. Con lo cual no tiene efectos reales porque el Hijo de Dios es perfecto y no puede dejar de ser perfecto. Pero se sumió en el sueño y en ese sueño soñó todo esto. En la Biblia dice, Adán se sumió en un profundo sueño, pero en ningún sitio de la Biblia dice que se haya despertado. Seguimos, este es el sueño de Adán, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Dice, incluso la descabellada idea de la separación tuvo que compartirse, tuvo que consensuarse. Igual que se consensuó la creación, que el Padre y el Hijo acordaron que aceptar la creación, aquí el pensamiento escindido y el ego tuvieron que hacer también un acuerdo, tuvieron que compartirse. El objetivo del ego es crear su propia autonomía, alcanzar su propia autonomía desde un principio, pues su propósito de estar separado, de ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo. Por eso es el símbolo de la separación. Este simplemente es una flecha para decir que este pensamiento era independiente, ¿vale? El ego se originó como consecuencia del Hijo de Dios de ser el Padre de su Padre. Aquí lo tenemos. El ego, por lo tanto, no es más que un sistema ilusorio en el que tú concebiste a tu propio Padre. Concebimos a nuestro propio Padre. Y entonces, fijaros qué importante es el acuerdo este. Porque en el momento en que aquí hay una idea, el falso Dios la proyecta, se ve el resultado y la visión vuelve y le da lo que efectivamente se pidió. Un pensamiento. Quiero un coche o un árbol. Proyectas el árbol, la idea de árbol, ves el árbol y afirmas que efectivamente se ha producido este movimiento. Pero esto podría ser muy fácil. Pero esto, fijaros, la comunicación entre el pensamiento separado y el ego, similar a que en el cielo existen el Padre y el Hijo, también existe la comunicación exactamente igual. Todo lo que vemos, desde la partícula más pequeña de polvo al ser unicelular hasta los cuerpos que ocupan las vastas extensiones del universo conocido, que nos parece infinito, son fruto de la colaboración del pensamiento escindido y el ego, falso Dios. Esas son nuestras creaciones particulares, las fabricaciones que hemos hecho, las falsas creaciones del Hijo. Abarca todo lo que parece tener un comienzo y un final, el cuerpo que creemos habitar, que nos contiene, y las emociones que pasan por nuestra mente dormida también son el resultado de esa colaboración. Una mente contenida en un cuerpo y un mundo poblado de otros cuerpos, cada uno con una mente separada, con tus creaciones, y tú eres la otra mente que crea efectos diferentes a ti,
pero al ser su padre, tienes que ser como ellos. Es este movimiento. Este es, aquí estamos todos nosotros, todo lo conocido, la mota de polvo, ¿vale? Entonces, este acuerdo es la causa. Proyectamos y afirmamos. En el cielo extendemos, pero aquí lo que hacemos es proyectar y afirmar. Y entonces, por ejemplo, yo digo, pues quiero proyectar un árbol de hoja perenne. Proyecto el árbol de hoja perenne, veo el resultado, que es un árbol de hoja perenne, y afirmo que efectivamente es un árbol lo que hay aquí. Dice, las enseñanzas del ego producen resultados inmediatos porque aceptas sus decisiones inmediatamente como tu decisión. Es inmediato, es inmediato. Pero claro, aquí esto no parece ser así. Esto no parece ser así, pero esto es así. Y este acuerdo es el secreto que se guarda para que nosotros no nos demos cuenta de que esto es tan simple como esto. Dice, si bien el ego puede tolerar que pongas en duda todo lo demás, todo lo verdadero, este acuerdo, lo guarda con su vida, pues su existencia depende que lo siga manteniendo oculto. La clave es que este acuerdo no seamos conscientes de ello. Por lo tanto, es este secreto lo que tenemos que examinar, pues el ego no puede protegerse de la verdad y en presencia de la verdad se desvanece. Este acuerdo que el pensamiento escindido hizo con el ego, porque todo esto es mente, y la mente se ocultó en este círculo rojo que es el cuerpo. Y todos estamos aquí. Y es tan simple como esto. El ego quiere, tiene una idea, la proyecta, ve el resultado y lo afirma. Pero ya os digo que esto es lo que tiene que mantener oculto, porque peligra su vida. Y entonces lo que buscamos entonces aquí son las defensas. Aquí vamos a ver cómo se va a producir un movimiento que lo que van a ocasionar pues son defensas. ¿Para qué? Para que este secreto se mantenga siempre completamente en secreto, guardado. Dice, y ahora te encuentras aterrorizado ante lo que juraste no volver a mirar nunca más. Bajas la vista al recordar la promesa que le hiciste a tus amigos, la belleza del pecado, la sutil atracción de la culpabilidad, la santa imagen encerrada de la muerte y del temor, de la venganza del ego, a quien le juraste con sangre que no lo abandonarías, se alzan todos rogándote que no levantes la mirada, pues te das cuenta de que si miras ahí y permites que el velo se descorra, ellos desaparecerían para siempre. Todos tus amigos, tus protectores y tu hogar se desvanecerían. No recordarías nada de lo que ahora recuerdas. Hubo de idearse, por tanto, unas defensas que son distracciones que ocultan la causa. Para eso utilizamos un camino alternativo que son los medios. Esto era muy evidente. La causa era clarita y el efecto era meridiano. Con lo cual, pero, ojo, había que ocultar esto. Para eso utilizamos los medios. Vamos a ver los medios. Entonces, entre la causa y el efecto, entre proyección y afirmación, metemos unos medios. ¿Y qué son los medios? Fíjate, los medios son comportamientos o acciones. Serían el paso intermedio para llegar a los resultados. De esta forma se oculta la causa
la causa se sigue ocultando y carga con la responsabilidad de los resultados. Aquí se le va a echar la culpa de lo que pase aquí. Fijaros, este movimiento lo que generó fue culpa y miedo. Aterrador. Miedo y culpa. Todo este proceso. Entonces, aquí se crean unos medios. Entonces, José Luis pone el ejemplo de la discoteca, que vas a conocer a un chico, te pones mola, vas a la peluquería, te pintas muy bien y conoces a un chico. Y efectivamente, ¡plin!, lo has conseguido. Querías un chico, vas al sitio y consigues el efecto, el chico. ¿Vale? Sigue siendo parte de nuestra proyección, porque es este movimiento. ¿Vale? Y entonces, una vez que hemos obtenido el chico, tenemos unas experiencias y unas emociones. La obtención del resultado nos produce unas emociones que van implícitas en la proyección, pero parecen autónomas. El conjunto de las emociones las llamamos experiencias y parece que constituyen nuestro aprendizaje. Entonces, imaginaros que me compro un chico y tal, y resulta que es un tío buenísimo. Pero claro, como es un tío buenísimo, lo tengo a mi lado, pero claro, liga con otras chicas. Y entonces yo tengo unas experiencias horrorosas, porque he conseguido al chico que más guapo era de la fiesta y resulta que no solamente me hace caso a mí, que le hace caso a todas las chicas. Y entonces vuelve otra vez aquí. Y entonces dice tú, el ego, claro, si no hubieras ido a una fiesta, ¿a quién se le ocurre? Vete a una universidad o vete a una biblioteca. Pero claro, si te vas a buscar a un tío guapo en una discoteca, pues él se va a querer fiesta y va a estar de fiesta todos los días y vas reforzando esto. ¿Para qué? Para que no te des cuenta de dónde está la clave, que es el acuerdo que hizo el pensamiento escindido con el ego. Y esto no lo vemos en absoluto. Ya hemos perdido, y esta es la ratonera. La causa pasa a ser ya los medios. Claro, claro, ¿sabes? Sales de casa y estás acatarrado. Dice, claro, es que ha cambiado la temperatura, los medios, te has puesto enfermo, las experiencias. Mañana a ver si me abrigo más. ¿Y qué pasa? Que mañana te abrigas más y claro, te abrigas más y te has abrigado tanto que sudas y después te vuelves a enfriar. O sea, que da igual lo que hagas, que al final hay el proceso de afirmación y proyección, pero dando un rodeo a través de los medios y las experiencias. Y entonces, claro, dice, vamos a aprender, ¿ves? Tengo que salir con una Rebequita. Y aprendo de esa experiencia y vuelvo otra vez a casa y vuelvo. Al día siguiente me abrigo más y lo que pasa es el efecto el mismo, que me sigo constipando de la misma manera. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia, a los medios y a la experiencia. Aquí estamos absolutamente todos. Dice, a la vez que sentimos el deseo de obtener algo, que es la causa, aparece el objeto de nuestro deseo que denominamos resultado o efecto. Y lateralmente ideamos los medios como un señuelo para alcanzarlo. La misma proyección lleva implícita igualmente las emociones que nos reportará. A todas juntas las llamamos experiencias. Las experiencias, el conjunto de experiencias, que son el conjunto de emociones. Las experiencias no suelen ser completamente satisfactorias. Por lo tanto, nuestro afán es ir perfeccionando los medios que usamos para obtener mejores resultados. Estamos aquí en la ratonera
y dando vueltas. Bueno, pues entonces ahora me voy a ir a la biblioteca a encontrar el chico. Y me voy a la biblioteca, encuentro el chico y el chico es que no es sociable para nada porque se mete en sí mismo, porque no me saca de fiesta y no me saca ni al cine y esto es un rollo. Y entonces esto es siempre lo mismo. Dice, debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas, te deja insatisfecho. Por eso es por lo que el ego se ve forzado a cambiar incesantemente de un objetivo a otros, para que sigas abrigando la esperanza de que todavía te puede ofrecer algo. Claro, aquí, pues es que no solamente eso. Dice, bueno, ya verás, para tener la felicidad completa voy a hacer esta carrera. Y te haces los medios, los resultados, las experiencias, terminas en 5 años o 4 años estupendamente, pero resulta que luego no tienes trabajo. Y esto es una patata. Y luego, bueno, pues a ver, esto no me ha resultado muy agradable. Pues a ver, voy a cambiar de objetivo. Y cambio y ahora me quiero casar, luego me quiero comprar una casa, luego quiero tener y sigo en este bucle porque nada de lo que yo obtenga aquí me va a dar la felicidad, porque igual que me da la felicidad, me la quita. Y ya veremos luego por qué. Como los únicos responsables son los medios, toda nuestra atención se centra en su corrección. Y dice, y el curso dice, y son muchos los resultados insensatos que se han obtenido y muchas las decisiones absurdas que se han tomado que ahora se han convertido en creencias, a las que se les ha otorgado el poder de determinar las decisiones subsiguientes. Pues es la creencia en que me puedo constipar si salgo acatarrada, me puedo constipar si salgo abrigada o no. Esa es una creencia falsa, pero la estamos reforzando constantemente. Y dice, repudias lo que proyectas, por lo tanto no crees que forme parte de ti. Te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre lo que proyectas. Nosotros vemos al otro como intransigente, como maleducado, y pensamos que proyectándolo nos quitamos de en medio eso, porque lo vemos en el otro. Dice, puesto que también has juzgado contra lo que proyectas, continúas atacándolo porque continúas manteniéndolo separado de ti. Al hacer esto de manera inconsciente, tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te has atacado a ti mismo y así te imaginas que te has puesto a salvo. Fíjate, aquí esta parte es inconsciente. Y aquí ya vamos a ver luego lo que pasa con el inconsciente. Luego tengo un dibujito especial. Dice, la separación comenzó con el sueño de que el padre estaba privado de sus efectos, de su hijo, y de que era incapaz de conservarlos. Es un sueño, pues había dejado de ser su creador. La separación comenzó con el sueño de que el padre estaba privado de sus efectos, de su hijo, y de que era incapaz de conservarlos, pues había dejado de ser su creador. En el sueño, el soñador se hizo a sí mismo, porque creó a su propio Dios, el ego, pero lo que hizo se volvió contra él, asumiendo el papel de creador suyo, tal como él mismo había hecho. Volvió a repetir el patrón. Y así como como él odió a su creador, del mismo modo las figuras del sueño lo odian a él. Su cuerpo es su esclavo y abusan de él porque los motivos que él le adjudicó al cuerpo, ellas los han adoptado como propios. Y odian el cuerpo por la venganza que éste quiere consumar contra ellas. Mas la venganza de ellas contra el cuerpo es lo que parece probar que el soñador
no es el autor del sueño. El secreto ese. Como te separas de lo que proyectas porque lo quitas, lo echas fuera, al final eso se convierte en lo que te va a atacar mañana. Primero se separan el efecto y la causa y luego se invierten de forma que el efecto se convierte en causa y la causa en efecto. Esta es la doble inversión. Luego vamos a ver un dibujo. Entonces, esto es lo que habíamos hecho y este era en la situación en la que estábamos. Pero dice que en el mismo instante en el que Dios perdió o se interrumpió la comunicación con su Hijo, Dios puso al Espíritu Santo. Y dice, es que si Dios solamente creó al Hijo, ¿cómo va a crear el Espíritu Santo? Pues es que es el Hijo. El Espíritu Santo solamente es el medio de comunicación entre el Padre y el Hijo. Y entonces a cada uno de nosotros, con este cuerpo, con este pensamiento, esta mente, este falso Dios, le puso una parte de la mente en donde aparece el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad. Es el que mantiene la comunicación constante con el Hijo. Y este Espíritu Santo o Cristo o mente recta es la que compartimos todos aquí. Luego vamos a ver cuál es la función del Espíritu Santo. Bueno, pues aquí tenemos las creaciones, la comunicación perfecta, la interrupción de la comunicación, el Espíritu Santo y todos nosotros, cada uno con un Cristo y con un ego. Y cada uno de cada mente recta o Cristo, o donde está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, es lo que compartimos cada uno de nosotros. El ego va por libre, no puede unirse, pero el Cristo en nuestra mente se puede unir. El espíritu es la llamada a despertar y a regocijarse para que nos despertemos del sueño. Dice la extensión de Dios, aunque no su compleción, la compleción no, pero la extensión se obstruye cuando la filiación no se comunica con él cual una sola, y así que Dios pensó, mis hijos duermen y hay que despertarlos. Todos nos tenemos que unir de una. Tú no puedes cancelar tus propios errores pasados por tu cuenta. No desaparecerán de tu mente sin la expiación, remedio este que no es obra tuya. Entonces, Dios puso al Espíritu Santo para que cancelara todo lo que nosotros habíamos hecho aquí, para corregir todas nuestras mentes. Y dice, él no pudo unirse a la demencia de su hijo, pero sí pudo asegurarse de que su cordura lo acompañara siempre para que no pudiese perder eternamente, para que no se pudiese perder eternamente la locura de su deseo. Para que no pudiera perderse en la locura de su deseo, puso al Cristo. La bola azul que se comunica, que tiene las mismas características que el Padre. Y dice que Dios honró incluso las creaciones falsas de sus hijos porque ellos las habían hecho. Y bendijo a sus hijos con una manera de pensar que fuera capaz de elevar sus pensamientos y sus percepciones a tal altura que pudiesen llegar hasta él. El Espíritu Santo es la mente de la expiación. Es la mente de la corrección del error.
Fijaros, ha puesto en nosotros, en cada una de las partes, al Espíritu Santo, que es lo único que compartimos, y lo compartimos con Él. Tenemos que despertar todos y volver a este círculo para que la filiación se comunique como una sola. ¿Vale? El Espíritu Santo es la mente de Cristo, la cual es consciente del conocimiento que yace más allá de la percepción. El Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación, lo cual inspiró simultáneamente el principio que rige a la expiación. Antes de eso no había necesidad de curación, pues nadie estaba desconsolado. La voz del Espíritu Santo es la llamada a la expiación, es decir, a la restitución de la integridad de la mente. Dice, cuando la expiación se complete y toda la filiación sale, dejará de haber una llamada a retornar. Pero lo que Dios crea es eterno. El Espíritu Santo permanecerá con los hijos de Dios para bendecir las creaciones de estos y mantenerlas en la luz de la dicha. Cuando volvamos todos al Padre, el Espíritu Santo seguirá, como dice José Luis, con una labor de guardería, para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Bueno, este es el otro dibujito, que me parece que lo tiene Mónica por ahí. Aquí, esta es otra forma de verlo. Aquí tenemos la verdad y el conocimiento, exactamente. Aquí tenemos la mente dormida, que se creyó separada y que Dios nos puso al Espíritu Santo como mediador entre las ilusiones y la verdad. Y nos dice, el Espíritu Santo permanecerá con los hijos de Dios para bendecir las creaciones de estos y mantenerlas en la luz de la dicha cuando ya nos hayamos despertado. Nos dice que comenzó a existir cuando se produjo la separación, en este mismísimo momento, cuando el Hijo de Dios creó estar separado. Es la llamada a despertar. ¿Y qué utiliza el Espíritu Santo? Utiliza la expiación, que es un principio, es el medio a través del cual tú te puedes liberar. Si este es el presente, te puedes liberar del pasado para que no se repita en el futuro, porque en realidad nosotros estamos en el presente, pero con toda la carga del pasado en nuestro inconsciente. Y como lo tenemos en nuestro inconsciente y está activado, eso va a continuar en el futuro. Se va a replicar en el futuro como el dibujo de una alfombra, como decía Leticia aquel día. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas, pues desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. Y dice, el Espíritu Santo nos enseña que toda la fuerza reside en Dios y por tanto en ti. Fijaros el círculo este. Este círculo lo he querido pintar aquí porque es el paso intermedio entre nosotros y la verdad. Aquí es donde están todos los despiertos. Todos los que se han ido despertando van a este punto intermedio. Jesús fue el primero que completó la expiación. Por lo tanto, se despertó y está en este punto ayudándonos a despertar a cada uno de nosotros. Entonces, todos los que nos vamos despertando, llegamos aquí y estamos ayudando y llamando a despertar a los que todavía están dormidos. Y dice, cuando todos estemos despiertos, cuando toda la filiación esté aquí, Dios dará el último paso y volveremos al Padre. Y esto
no ni los recordaremos. Dice, la voz del Espíritu Santo es la llamada a la expiación, es decir, a la restitución de la integridad de la mente. Cuando la expiación se complete y toda la filiación sane, dejará de haber una llamada a retornar si ya estamos. El medio de la expiación es el perdón. ¿A través de qué? De la percepción correcta. ¿A través de qué? De la mente recta. Esa bola azul que nosotros dibujábamos en esa mente. Ahora la vamos a ver. El perdón es estar dispuesto a que la verdad sea verdad. Qué fácil. Bueno, vamos a ver cómo funciona la mente. La mente, hemos dicho que tiene un observador, que es la mente consciente. Quiero un chico guapísimo. Entonces, el ego, que es el Dios de turno, me proporciona lo que yo quiero y tengo un chico guapísimo. Pero va pasando el tiempo, hemos dicho que este acuerdo que nosotros hemos hecho con el ego se mantiene en secreto para que no nos demos cuenta de que esto funciona así de simple. Entonces, como nosotros hemos hecho un acuerdo para separar la causa del efecto, pues este movimiento es así, pero nosotros no lo vemos, ¿vale? Entonces, dice que nos ha dado al Espíritu Santo, nos ha dado la mente recta y nos ha dado al Cristo. Tenemos nuestro cuerpo, el de esta chica, por ejemplo, tenemos el cuerpo de esta chica, tenemos la parte consciente de ella, tenemos su ego y tenemos su espíritu. Entonces, imagínate que ella tomó la decisión de coger el más guapo, que era este. Pero ahora se ha dado cuenta que el más guapo no la hace feliz, está más claro que el agua. Entonces, dice el espíritu, yo no he hecho un acuerdo con tu ego. Por lo tanto, si tú eliges, porque tiene que ser una elección consciente, pedirme ayuda, si tú me pides ayuda, yo te voy a ayudar a saber qué es lo que tienes en tu mente para que estés en esta situación de conflicto. Y entonces, tú, en vez de este acuerdo que tal, haces una llamada al espíritu. El espíritu se pone en acción y como no tiene un acuerdo para que no veas tu inconsciente, que con el ego no podías ver el inconsciente, pues entonces te busca en tu inconsciente el juicio que tú hiciste y te lo trae a tu consciente. Nosotros constantemente estamos tomando decisiones. Quiero un chico así, quiero aquello, quiero lo otro. Y a veces lo tenemos, pero después nos da mala vida. Y entonces tenemos que buscar en nuestra mente inconsciente dónde está el error que nos está provocando este dolor a esta mujer en este caso. Entonces, cuando el ego no tiene ni idea, pero cuando nosotros establecemos una petición, una elección a la mente recta y al espíritu, él se encarga de buscar el recuerdo que hace que yo tenga en mi cabeza que los hombres van a lo suyo, que los hombres no tienen los mismos intereses que las mujeres. ¿Por qué? Porque mi padre, a mi padre le gustaba, yo qué sé, ir de vinos y a mi madre lo que le gustaba era el cine. Y entonces tenía intereses cada uno por su cuenta. Y entonces cuando el Espíritu Santo te entrega, te pone de manifiesto en tu consciente el recuerdo que está haciendo que tú lo estés pasando mal, inmediatamente dice, entrégamelo para que yo borre esta bola
rosita que te está haciendo tanto daño en tu cabeza y desaparezca. Y entonces esa es exactamente eso, es la expiación. Eliminar este punto rosa que está provocando mi sufrimiento hoy. Solamente lo puedo conseguir desde mi parte consciente cuando invoco al espíritu, porque es que nosotros ya hemos hecho un acuerdo para no ver esto. Y esto es nuestro inconsciente. Y dice que nuestro inconsciente determina nuestra vida. Entonces, la única opción de acceder a esta parte es a través del espíritu. Y una vez que la tenemos aquí, ya hemos visto que fue un recuerdo que de niña, que yo dije, pues mis padres cada uno va por un lado. Y ahora yo tengo lo mismo. Pues entonces se lo entrego al espíritu, el espíritu lo borra y ya no tengo necesidad de ver las dificultades que yo tengo con mi chico. ¿Qué pasa? Que es tanta el tiempo, tanto el tiempo y tanta la carga que llevamos encima, que si yo dije que las relaciones, porque juzgué a mis padres que las relaciones de pareja son insoportables, pues entonces he hecho el perdón, lo he hecho bien, la expiación se ha producido, pero al cabo del tiempo me vuelve a hacerme un mi chico. Y entonces, pues tengo que insistir y pedir corrección para mi mente otra vez, porque estoy metiendo otra vez ideas por el tiempo, por la fuerza que le di a la creencia de que mis padres no se llevaban bien o que el conflicto entre parejas era irresoluble. Bueno, aquí tenemos otro dibujito. Fijaros, el curso siempre nos dice que de la mano de tu hermano. De la mano de tu hermano es donde volvemos al cielo. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice, tú no estás en guerra. Dice, tú que no estás en guerra, debes ir en busca de hermanos y reconocer en todo aquel que veas todo aquel que veas a tu hermano, ya que únicamente los que son iguales están en paz, puesto que los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad, no pueden competir porque lo tienen todo. Aquí estamos luchando con el compañero que quiere nuestro puesto o que nos deja el peor trabajo y dice, mira, sois todos iguales, no tienes enemigos, no estás en guerra con ninguno de los hermanos. Dice, no subestimes la necesidad que tienes de mantenerte alerta contra esta idea, ya que todos tus conflictos proceden de ella y has aceptado que lo imposible sea verdad. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Dice, enseña una sola lección y la aplica a todo el mundo y a toda circunstancia. Al enseñarte el poder del reino de Dios, el Espíritu Santo te enseña que todo poder te pertenece. Su aplicación no importa, es siempre máxima. Y nos dice, mientras que sigas creyendo que puedes prestar atención a lo que no es cierto, estarás eligiendo aceptar el conflicto, es decir, la mente errada. Porque estar en el reino quiere decir que pones toda tu atención en la mente recta. Mente recta, mente errada. Y fijaros en esta situación. Tu mente no puede estar unificada cuando es fiel al ego, porque la mente no le pertenece a él. La mente no le pertenece al ego. Sin embargo, lo que para el ego es traición, fíjate, estos se están traicionando el uno al otro, dice, para la paz es lealtad, para el espíritu es un acuerdo que estas dos personas han hecho.
El Espíritu Santo lo que hace es reinterpretar todo lo que ocurre de otra manera, cambiar la percepción. Este no es el traidor de este, ni este es el traidor de este. Han llegado a un acuerdo en donde este le iba a atacar a este y este iba a atacar a este. Esa es la función del Espíritu Santo, corregir la mente. Tienes que elegir, tenemos que elegir. Nuestro consciente tiene que elegir la mente errada o la mente recta. Si utiliza la mente errada, ve al traidor. Si utiliza la mente recta, lo que ve es que han hecho un acuerdo en donde van a salir perdiendo los dos. Y esto es un poquito más de lo mismo. Fijaros, este es el mundo de las ilusiones. Nos dice, acepta la expiación para ti mismo. El ego te dice, mira, necesitas un hijo, necesitas casarte, necesitas dinero, necesitas un coche, ¿vale? Y el Espíritu Santo, a todas esas necesidades, cuando tú eliges la mente recta, le da una interpretación distinta. Dice, solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Aquí no puede tener lugar nada, es aquí. Que me toca la lotería. Pues como no cambies el sistema de pensamiento que tienes, no cambies las bolas rojas que antes teníamos, las rosas que antes teníamos que nos impedían tener dinero, no lo vas a conseguir. Dice, solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener en el nivel del pensamiento. El espíritu es perfecto y el cuerpo no existe, solo como un recurso de aprendizaje. La creencia de que la mente puede hacerse daño a sí misma, que el daño puede limitarse solo al cuerpo y que la liberación significa aprisionamiento, pero las creaciones falsas de la mente no existen. No existe. Y con esto creo que hemos terminado. No sé cuánto... Uy. ¿Tenéis alguna cosita? ¿Os ha quedado más o menos claro cómo funciona la mente? Susana, tú ya lo sabías. Ya sabías cómo funcionaba la mente. Carmen, lo hemos Siempre visto. se aprende algo nuevo. Perdón, Carmen, buenas para Bueno, todas. Leticia. Pues yo lo he escuchado una y otra vez, Carmen, pero siempre nos das algo nuevo. O sea, no sé, esto lo he visto, lo he escuchado, Yo creo pero que siempre... es la primera vez que lo cuento. Yo, porque no lo había contado nunca así, ¿sabes? Pero no me extraña, porque a mí también me pasa lo mismo. No, muchas gracias. O sea, digo, ay, no, si esto ya lo hemos visto, lo hemos platicado, no solo de José Luis en uno, en otro taller, pero llega un momento que tu mente como que se abre un huequito y te llega y dices, caray, qué maravilla, qué importante, pero dices, pero sí, ya lo había escuchado, pero pues muchas gracias, Carmen, muchas Gracias, gracias. Leticia, gracias a ti. Pero fijaros lo fácil que es, pero lo complicado que nos lo ponemos. Y cuando Sí. la mente está dividida, está confundida. Y entonces, cuanto más claro tengas que existen dos sistemas de pensamiento y que puedes elegir por uno o por otro, da igual lo que esté pasando fuera. Tú dices, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Pero desde la verdadera negación, no de la negación como no pasa nada, no pasa nada. No, sí pasa. Pero tienes que negarlo desde la verdad de tu ser. O sea, es sencillo, pero hemos hecho un acuerdo para no verlo. Y entonces no sabemos por qué tenemos la ruina económica, por qué no nos sale el trabajo que queremos, por qué no tenemos a la pareja que queremos, por qué nuestro hijo no se comporta como nosotros queremos. Y es que necesitábamos un hijo complicado para enseñarle a nuestro padre o a nuestra madre cómo se tenían que hacer las cosas. Y entonces, claro,
al necesitar un hijo complicado, para enseñarles a ellos, para ponernos encima de nuestro padre, que es lo que estamos haciendo cada día, cada hora, cada segundo, cada instante. Estamos replicando el error original. Es importantísimo darnos cuenta de eso y reconocer que podemos cambiar lo que vemos. Dime, Susana, cariño. Eso que vos decías, vos ya lo sabes, sí, quizás todos sabemos en teoría esto, ya lo hemos escuchado varias veces, pero cada vez que te escuchaba a vos ahora, en este instante estaba reviviendo cosas de mi vida personal y decía cómo uno, ¿no? En el transcurso del día vuelve a caer y vuelve a caer en el sueño. Y entonces, bueno, nada, como volvemos a caer en el sueño, también tenemos que volver a escuchar estas reuniones y tenemos que seguir reuniéndonos y recordándonos lo uno a los otros. Y yo cada vez que puedo, sigo escuchando como si fuera la primera vez porque uno se olvida, uno se vuelve a dormir. Pero si es que, vamos a ver, dime quién no tiene problemas aquí. Dime quién no tiene, porque yo he resuelto muchos, pero anda que no me quedan. O sea, entonces el perdón tiene que ser todos los días, a todas horas. Y cada vez que hay una incomodidad, y es lo que decíamos aquel día, dice, mira, una incomodidad que no es, porque oye, cuando te duele el estómago, tienes un dolor, pues ya lo miras, pero a veces son cosas insignificantes, que la vecina te llama 3 veces, por ejemplo, y tú dices, o que yo qué sé, tu hijo llama al timbre como si no hubiera un mañana, y tú tienes que dejar lo que sea, correr para abajo y tal. Bueno, pues eso que parece una tontería es como un iceberg. Dentro de eso, vamos, hay todo un mundo de resentimientos. ¿Por qué? Porque tu padre te llamaba, niña, haz, niña, y en la llamada al timbre lo asocias con aquello que te decía tu papá, ¿sabes? Y que tú querías hacer jugar y tu papá te quería... Y entonces, tú fíjate qué tontería, pero esa tontería que es una molestia que dice, bueno, esto no es un drama, porque anda que no hay dramas en la vida, ¿no? Pues, pero esa pequeña molestia, debajo hay, por eso dice que no despreciemos esas molestias, o sea, que esos resentimientos que parecen sutiles y sin importancia, que los tenemos que ver también, que tenemos que mirar ahí, que tenemos que mirar ahí. A ver, Mónica, ¿qué tal vosotros? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué ha pasado? Ay, no sé si dejar ya de grabar, ¿no? Mónica, Aquí me está sacando los otros micrófonos. Yo me gustaría que ellos me puedan... se oye fatal, Moni. Sí, Mónica, no te escuchamos. Igual no sé si quieres seguir grabando, Carmen, o igual podemos parar la grabación. Mónica, ¿quieres que sigamos grabando? No, está bien, ok. Todo bien. No, no sigas grabando. No seguimos grabando. Vale, pues, Exacto, sí. vale.